Ahí poco a poco vamos a ir mejorando la transmisión. Yo sé que cuando llegan los cantos, especialmente los cantos de alabanza, en casa como que se les traba la señal. No se puede casi, que no se escucha. Eso es porque el Zoom no lo procesa bien por la velocidad de internet que tenemos. Pero importante es el mensaje, que les quede bastante claro, ¿verdad? Que sea lo que se recibe. Se los digo porque tal vez ustedes estén pensando, ay, qué mala internet tengo yo, me está llegando como en pedacitos cuando Cheney está cantando. Básicamente es cuando ella está cantando las alabanzas, cuando ella está en la adoración, pues sí se puede escuchar un poco mejor, pero no es su teléfono el que está fallando. Cuando ya tengamos una mejor internet, pues probablemente ya no le va a pasar eso. Hoy el Señor puso un mensaje en mi corazón al cual le llamé Yo soy José, pero no tiene que ver conmigo, así que no piensen que yo vengo a hablar de mi persona. Vengo a hablar de José, el hijo de Jacob, el hijo de su esposa amada. De ese es que vengo a hablar. Y me gustaría mucho que oremos, pero no solo oremos porque yo estoy orando. O sea, que realmente vaya delante del Señor en reverencia y a pedirle que ministre su corazón en esta noche. Tanto los que estamos acá como los que están en casa. Que el Señor venga y traiga ese mensaje de esperanza, ese mensaje de amor, de misericordia, pero también un mensaje de confrontación, un mensaje de llamada de atención, porque cuando ponemos a Dios solamente con la parte hermosa, porque Él es hermoso, y dejamos de lado lo que a nosotros no nos gusta, como es la confrontación de la palabra, entonces nosotros no tenemos al Dios completo dentro de nuestro entendimiento. Y nosotros necesitamos al Dios completo, aquel Dios que dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Por tanto, tanto sus bendiciones, su compasión, su misericordia, su amor, al igual que la disciplina, que la llamada de atención cuando Él nos pone en situaciones incómodas, todo eso es amor y es Dios y es justicia también. Así que voy a orar, le voy a pedir al Señor que nos guíe. Voy a ver si puedo narrar la historia de José de una manera lo más sencilla posible. Yo sé que son muchos capítulos y la mayoría de las personas conocen la historia de José, pero yo no puedo asumir cuando presento una enseñanza de que todos la conocen, así que voy a presentar la historia de José y vamos a aprender de su vida, porque si está en la escritura es porque es un ejemplo para nosotros, no que tengamos que hacer o no tengamos que hacer algo de José, sino Dios en José. Lo que hizo Dios con José y en José es lo que hace con usted y conmigo en el día de hoy. Oremos, vaya con mucha reverencia a los pies del Señor y dígale: Señor, como dijo la hermana Yoleni, Señor, que yo renuncie a mí mismo para que seas tú el que opere en esta noche, en mi alma, en mi corazón, en mi entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, complacidos, agradecidos, Señor, a veces tristes, a veces alegres, Señor, a veces enojados, como decía Yoleni, Señor, a veces estamos en una fiesta. Eso somos nosotros, Señor. Somos personas, Señor, que cambiamos de acuerdo a las circunstancias, pero bendito, Señor, cuando tenemos de ti tu inmutabilidad, Señor, porque tú no cambias, Señor. Eres siempre justo, eres siempre perfecto, eres siempre santo, Señor. Eres siempre misericordia, Señor, pero también eres siempre, Señor, un Dios que disciplina, que nos disciplina en el amor y la justicia. Ayúdanos a aprender de la vida de José, porque lo pusiste ahí para que podamos seguir, Señor, la narrativa de forma que aprendamos para nuestras vidas. Ayúdanos a renunciar a nosotros mismos y ayúdanos a ponerte a ti en lugar de nosotros. En el nombre de Jesús te doy gracias, bendecimos esta noche. Amén. Yo soy José. ¿Por qué puse ese título? Porque eso es lo que él le dice a sus hermanos cuando se logran reencontrar. Yo soy José.
Pero una vez que hagamos la narrativa, una vez que veamos la historia, vamos a ver que esta frase se dice rápido, parece simple, pero realmente tiene mucha verdad en ella, mucho entendimiento, algo que nos va a ayudar a nosotros a aprender en nuestra vida diaria, como decía la hermana Jorleni, porque es ahí donde nosotros debemos de comportarnos como cristianos en el día a día. Anhelamos estar con el Señor, anhelamos vivir con Él, en su presencia, dentro ya de su reino eterno, pero tenemos una vida día a día aquí que tenemos que enfrentar. José tiene una narrativa bastante interesante, ocupa muchos capítulos desde el 37 hasta el 50, donde él es mencionado. Es una de las personas más mencionadas de la Biblia, no la persona más mencionada de la Biblia, pero una de las más mencionadas, el 10º más mencionado de la Biblia. Dios, por supuesto, es la persona más mencionada en la Biblia. Usted me dice, no, pero Dios no es una persona. Dios es una persona. Es una persona porque tiene atributos personales. Persona no es porque seamos seres humanos, persona es porque tenemos identidad. Y Dios tiene identidad. El Hijo es una persona, el Espíritu Santo es una persona. Piensan, sienten, son creativos, aman, se enojan, porque eso hacen las personas. Bueno, Dios es el más mencionado. En segundo lugar es mencionado Moisés. En tercer lugar es David. Abraham ocupa el 4º puesto en la Biblia como con mayor cantidad de menciones. Nuestro Señor Jesucristo en el 5º lugar. Salomón está en el 6º lugar. Pablo está como el 7º más mencionado. Pedro como el 8º más mencionado. Jacob como el 9º y José como el 10º. ¿Por qué menciono eso? Para que veamos la importancia del texto que estamos leyendo, al ser una de las personas, de la 10ª persona más mencionada dentro de la Biblia, dentro de este rango de capítulos desde el 37 hasta el 50. La historia comienza con José. Creo que la mayoría la conoce, pero como dije hace un rato, voy a volverla a presentar con el fin de que viajemos hasta ese momento y aprendamos hoy como si nunca la hubiéramos escuchado. La historia inicia cuando José es vendido en el capítulo 37, teniendo José 17 años de edad. Según el relato bíblico, José le informaba a su padre todas las malas cosas que hacían sus hermanos. Por esa razón sus hermanos lo aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué era lo que había ahí? Había un favoritismo por José. José era la persona a la cual veía con buenos ojos. Jacob amaba a sus otros hijos, pero veía con mejores ojos a José. Y lo puso al cargo de las cosas. O sea, hágase cargo, cuando sus hermanitos se portan mal, viene y me los sapea. Viene y los acusa. Claro, ellos lo tenían a José, mire aquí, atravesado. ¿Cuál fue el problema ahí? ¿Está mal que él haya tenido esa preferencia por José? No, no está mal. Y no está mal porque todos tenemos afinidad más con unas personas que con otras, dentro de la misma familia, dentro de la misma iglesia, dentro del trabajo. Eso no es pecado. El problema es cómo administramos eso. Jesús lo tuvo. Tuvo más cercanía con Juan, al cual le llama la Biblia el discípulo amado. Después de Juan tenía una cercanía con Pedro, con Jacobo, con los que él se sentía cómodo, con esos tres, pero más con Juan. Por lo tanto, no es pecado. El asunto es cómo administramos eso de nuestro corazón, porque usted no puede tener más cercanía con uno dándole menosprecio al otro o haciendo sentir mal al otro. Usted puede tener a sus hijos y tener más cercanía con uno, pero no puede agarrarse de eso para hacer sentir mal a los otros. Y eso era lo que estaba pasando ahí. Era una razón mal administrada. Y cuando digo una razón mal administrada, estoy hablando de una verdad mal administrada. Y tener la razón no es suficiente, sino que hay que saber administrarla. Usted y yo podemos tener la razón en algo, pero la razón no nos hace a nosotros
personas que tengamos la autoridad de venir y atropellar a las otras personas porque tenemos la razón. Ni siquiera Jesús lo hizo. Porque si Jesús hubiera querido atropellar a las personas, no hubiera ido a la cruz. Renunció a sí mismo, renunció, según lo que nos relata Pablo en el capítulo 2 de Filipenses, renunció a ser como Dios, no escatimó eso, sino que vino a la tierra y renunció por nosotros. Renunció a tal grado que obedecía a sus criaturas. Él venía a obedecer, aprendió obediencia, dice la palabra de Dios. ¿Cómo? Pero es que Dios no sabe de obediencia. Dios sabe de obediencia, pero en la práctica Él no obedecía a nadie, ni tenía por qué. Pero Él renuncia a eso y viene y obedece a sus padres, a sus maestros, y a quién sabe cuántas personas más en la vida. Así que, mis hermanos y mis hermanas, el que yo tenga la razón o usted tenga la razón no nos hace a nosotros con la autoridad para venir y hacer sentir mal a los demás. Sin embargo, dijo el Señor en una oportunidad, para no ofenderles, refiriéndose a las personas del templo que recolectaban unos impuestos, sin embargo, para no ofenderles, vaya, saque un pez y les paga los impuestos por usted y por mí, refiriéndose a Pedro, siendo Dios Él, ¿verdad? Y nosotros a veces nos creemos más buenos, más justos, más sabios y más misericordios que Dios. Bueno, el relato de José se empieza a desarrollar un poco más, donde él empieza a tener sueños acerca de su persona en relación a sus hermanos y a su familia, donde él ve que la familia se llega a inclinar delante de él. Esto hace que lo aborrezcan todavía más. O sea, ya no solo tiene el favor de papá, no solo tiene ahora que nos está sapeando, nos está acusando con papá, sino que ahora resulta que ahora está soñando. Y sueña de que nosotros nos tenemos que rendir delante de él. Bueno, se enojan tanto que cuando están en Dotán, lo toman entre todos los hermanos y lo meten entre una cisterna. Una cisterna es un pozo donde se colecta agua. No es lo mismo un pozo que una cisterna, porque el pozo es donde usted cava y el agua brota de la tierra y va llenando constantemente el pozo, valga la redundancia. La cisterna no, la cisterna por el contrario es un lugar de captación de agua que usted la trae de otro lado y llena ahí para poder tener agua durante los tiempos de sequía difíciles. Ahí lo meten a José en la cisterna. Jesús lo metieron en una cisterna en la casa de el sumo sacerdote para que pasara toda la noche mientras lo presentaban a los 3 juicios. Lo meten en una cisterna para después venderlo a los ismaelitas y se lo llevan a Egipto. Así llegamos al capítulo 39, porque el 38 habla de Tamar y de una situación que se da entre Judá y Tamar, que no la voy a mencionar, es como un paréntesis. O sea, está hablando de José, empieza a hablar de Judá y de Tamar y después vuelve con José, y es de quien continuamos hablando nosotros esta noche. Así va la narrativa. Una vez que lo venden, es llevado a Egipto, lo llevan a la casa de Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Eso es muy importante, capitán de la guardia. No olviden esto, Potifar era el capitán de la guardia. Y dice el verso 39, dice el capítulo 39 en el verso 2, ahí está Jonito luchando por ver por dónde voy. Entonces, para irlo llevando, dice en el capítulo 39, en el verso 2, dice que Jehová estaba con José. Preste atención a eso. Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Jehová estaba con José es algo que yo deseo reforzar esta noche, porque a él no le estaban saliendo las cosas bien. Los hermanos lo querían matar, lo querían. Fue Rubén el que decidió defenderlo para que no lo mataran. Le tenían envidia, no le podían hablar pacíficamente, pero la palabra dice que Jehová estaba con José. Lo cual no significa que porque las cosas le estén pasando a usted en su vida difíciles, que Dios no esté con usted. Cuidado, que es cuando Dios más está con nosotros. Entonces resulta que cuando las cosas están más difíciles es cuando le decimos: Señor, gracias. ¿Y cómo gracias? Porque nos está viendo.
Peor sería que guardara silencio y ni siquiera nos alzara a ver. Entonces, en los momentos difíciles Dios nos ve y aplica de su justicia para que nosotros abramos el entendimiento y sepamos quién es Dios. Y eso es el amor de Dios operando en nuestras vidas. Deseo reforzar constantemente esta frase: Jehová estaba con José. Bueno, Potifar le hace mayordomo de su casa y lo pone sobre todo lo que él tiene. El capitán de la guardia. ¿Por qué lo pone sobre todas sus pertenencias, sobre todo lo que él tiene? Porque Jehová estaba con José. Bueno, Jehová, dice el verso 5 del capítulo 39, que bendijo la casa Jehová de el capitán de la guardia, Potifar, a causa de José. Qué interesante, lo bendice no por Potifar, no por nada que se pueda rescatar de Potifar, sino a causa de José. Esa palabra que está ahí, a causa de José, es Galal. ¿Y qué me importa, mi pastor, que eso diga en hebreo Galal? O sea, ¿qué importancia tiene eso? Jehová estaba con José y a causa de José bendijo a Potifar. Claro que es importante saber cada palabra, cada detalle. Galal es una expresión hebrea que significa tener lazos, estar enlazado. Cuando dice que Jehová estaba con José, significa que estaba enlazado a José. A ver si lo puedo explicar de una manera más nuestra. Cuando una persona está en prisión y tiene que visitar el hospital, cuando lo llevan hacia el hospital, le ponen las esposas a él y al custodio. Lo enlazan, lo unen, como un matrimonio, porque no se puede escapar. Entonces, cuando la palabra Galal se refiere a José, que a causa de José, o sea, está esposado a Dios, está enlazado a Dios, y por eso él estaba con José. A ver si lo puedo explicar un poco mejor. A veces me cuesta enviar la idea. O sea, José no podía escaparse de Dios, porque a donde fuera llevaba el custodio, a la casa de Potifar, con sus hermanos, a la cárcel donde va a ir más tarde, ahora lo vamos a ver. No importa donde fuera, él estaba esposado a Jehová. Jehová estaba con José. Bueno, está en la casa de Potifar, el Señor lo pone sobre todos los bienes de Potifar. Claro, este hombre despierta siempre envidias porque Jehová está con él, pero seguramente era un hombre muy guapo. Es probable por el relato bíblico. Y seguramente era un hombre que despertaba no solo la envidia de los demás, sino que despertaba atracción hacia las mujeres. Porque la esposa de Potifar le pone los ojos. Duerma conmigo, le dice. Y duerma conmigo no es que se iba a acostar a dormir. Todos entendemos lo que ella quería, ¿verdad? Pero dice el verso 8 de el capítulo 39, para que Jonito pueda seguirme, que él no quiso. Y le dice: mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor en la casa, dice el verso 9, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. Y escuche lo que dice José: ¿cómo pues haría yo tan grande mal? Y pecaría contra Dios. Ok, nuevamente José está en una posición que él no buscó. Dios lo puso ahí. Él no dijo: yo quiero ser el principal, yo quiero ser el que esté sobre todo esto. No, Dios lo puso ahí y le trajo más problemas. No, él no escoge ninguna de las posiciones. Dios lo va llevando a estar por encima de las demás personas, incluso a pesar de la envidia, la no aceptación. José tiene una posición que Dios le quiso dar. Bueno, una vez que José se niega, la mujer lo acusa con Potifar
y le dice a Potifar que él fue el que tomó la iniciativa. Es hebreo, dice, que trajiste. Y se pone ella como la víctima. Es una conducta muy edémica. La mujer que tú me diste, le dijo Adán al Señor, usted tiene la culpa. Usted me dio esa mujer, yo estaba bien con la jirafa, con la canchita, con los perritos, yo estaba bien hasta que usted me trajo esa mujer y vea el problemón en que me metió. Entonces la mujer que tú me diste, le dice. ¿No nos pasa a nosotros a veces eso cuando nosotros tenemos algún problema? Dice, es que si usted no me hubiera provocado, es que si usted no me hubiera hablado así. No, mis hermanos, cuando nosotros decimos que otra persona nos sacó de las casillas, eso es mentira, nos salimos de las casillas. No fue la otra persona la que me sacó. Porque entonces estoy diciendo que el Espíritu Santo no mora en mí. Porque el Espíritu Santo que mora en mí me da a mí control y dominio propio. Se llama templanza. Así que si yo digo que fue don Roger el que me hizo enojar, no, don Roger no fue, fui yo el que no tuvo el control y dominio propio para responderle a don Roger según lo que él está haciendo conmigo. Bueno, esta mujer quiere culpar a José y el amo, donde se da cuenta, Potifar, donde se da cuenta de lo que está pasando, escuche lo que hace el amo. ¿Quién era el amo? ¿Cuál era la función dentro del reino? Capitán de la guardia. No olviden eso es importantísimo, porque eso nos dice a nosotros qué tanta credibilidad tenía José. El verso 20 del capítulo 39 dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Esto es importante. Él pudo haberlo matado, era el capitán de la guardia, pero no lo mató, se enojó y lo puso en la cárcel. ¿Puede usted entrar en la historia? Él lo está protegiendo, porque él pudo haberse deshecho de él, lo pudo haber asesinado tranquilamente, pero lo pone al cuidado de las personas que está él a cargo, porque él es el capitán de la guardia. ¿Y por qué lo pone en la cárcel donde él es el mandamás, el capitán de toda la guardia del faraón? O sea, un hombre con tantísima autoridad, y no lo mata, porque Jehová estaba con José. Es lo que dice el verso 21 del capítulo 39. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el verso 22 dice, y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba, dice el verso 23, atender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo hacía, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Me encanta eso. ¿Pero le estaba yendo bien? No. Cada vez que le daba una posición, le iba como un quebrado. Alguien le agarraba contra él, alguien lo atacaba, pero Jehová estaba con José. Así llegamos al capítulo 40 del libro de Génesis. Ya José en la cárcel se topa con dos hombres a los cuales le interpreta los sueños. El uno era el jefe de los coperos. Este empezó a soñar que había una vid con 3 sarmientos. Estoy en el verso 9 del capítulo 40. Con 3 sarmientos. El verso 10 dice que él tomó en el sueño la copa del faraón en su mano, y que el copero tomaba uvas y las exprimía en la copa del faraón y la daba la copa en la mano al faraón. José viene e interpreta este sueño y le dice, bueno, entre 3 días te van a restablecer en tu puesto. Acuérdate de mí, dice el verso 14, cuando tengas esté bien. Y no se acordó, pasaron 2 años hasta que se acordó. Todo le salía torcido. Te ruego que uses conmigo misericordia y hagas mención al faraón de mí, y me saques de esta casa. Me saques de esta casa. El verso 15 me llega al corazón cuando lo escucho,
porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. O sea, no he hecho nada, ni a mis hermanos, ni en la cárcel, ni en ningún lado estoy haciendo nada incorrecto, pero entre más hago las cosas bien, peor me sale. Entre mejor me quiero portar, peor me sale. Él le dijo eso, le interpreta los sueños. Lo mismo le dice el otro, que tenía 3 canastillos, que también son 3 días, y que al cabo de 3 días entonces venían unas aves y se comían lo que estaba en los canastillos. Y entonces él le dice que él, al contrario del otro, dentro de 3 días lo van a llamar, pero mire, lo van a matar. Así sucedió, así pasó. Se cumplió tal como José lo había soñado. José, el soñador, todo lo que soñaba se cumplía tal y como lo soñaba. Y cuando otros soñaban, tal y como lo interpretaban. Eso es un peso muy grande. Cuando Dios te habla a través de sueños y se cumplen, y usted sabe que es de Dios y se va a cumplir, eso es un peso muy grande. Porque no se puede evitar. Porque es Dios hablando. Pero Jehová lo hace para aumentar nuestra fe, para que podamos entender que Él está en control soberano de absolutamente todo. Llegamos al verso 41, el capítulo 41, en el verso 1 dice que aconteció que pasados 2 años, el faraón tuvo un sueño. ¿Qué soñó el faraón? Que habían 7 vacas gorditas, bien llenitas de vigor, y que salían unas 7 vacas flaquitas, todas secas, y se comían a las gorditas. No lo quiero explicar mucho, ustedes conocen la historia. Solo deseo que vayan y me acompañen en este viaje que estoy haciendo. Tuvo otro sueño donde habían unas espigas hermosas y que salían otras espigas muy secas y se comían a las espigas hermosas. Nadie podía interpretar este sueño, así que el jefe de los coperos se acordó de José, 2 años después. Se acuerda de José y le dice al faraón, un hebreo, dice, siervo del capitán de la guardia, interpretó el sueño mío y el sueño del panadero, y ocurrió como él lo dijo. Así que fue llamado a interpretar el sueño del faraón. El faraón vio que era un hombre que prosperaba en todo, aún en la situación incómoda en la que él estuviera, y lo nombra como su segundo de a bordo, porque venían 7 años de abundancia y después 7 años de escasez para Egipto. Es un ciclo que todos vivimos. Hay tiempos buenos y hay tiempos difíciles. Hay tiempos de alegría y tiempos de tristeza. Ese es el ciclo que vivimos todos. Eso es algo que nadie se escapa. Creyente o no creyente, todos pasamos por ese ciclo, con una diferencia, que el creyente escucha la voz de Dios y Dios advierte lo que va a pasar, y podemos administrar correctamente lo que Dios nos da para los tiempos de escasez. De aquí dice el verso 29 del capítulo 41, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Esa es la interpretación. Al escuchar eso, ¿qué es lo que pasa con José? Lo ponen en una posición de importancia. Verso 40, tú estarás sobre mi casa, le dice Faraón, y tu palabra se gobernará todo mi pueblo. O sea, bajo lo que él decía, gobernaría todo el pueblo. Solamente en el trono seré yo más que tú. Así dice el verso 53, se cumplieron los 7 años de abundancia. Y entra la hambruna, que ya estaba profetizada. Cuando iban 2 años de hambruna, Jacob envió a sus hijos a buscar alimentos. Y cuando él llega, o los hijos llegan, José los reconoce, pero ellos no reconocen a José. Estoy en el capítulo, a ver si no me perdí,
en el capítulo 42, si no me equivoco, me ayudan, ¿verdad que sí? Está en el capítulo 42. Y él no los conoce, estoy en el verso 7. Perdón, ellos no lo conocen a él, pero él sí los conoce a ellos, los reconoce a ellos. ¿Por qué? Porque José vestía como egipcio, seguro estaba tatuado como egipcio. Estaba tatuado porque los egipcios, para ellos había como un culto al aseo, a la limpieza. Para ellos lo máximo era estar el cuerpo totalmente limpio. Entonces se quitaban todos los vellos del cuerpo, no importa dónde estuvieran, las cejas, las pestañas, el cabello, todo, no quedaba nada. Y para no verse así como una serpiente, entonces se tatuaban las cejas, se tatuaban las pestañas. Y Josué lucía como egipcio. Así que cuando usted escucha a la gente decir, ay, es que los tatuados se van para el infierno, déjeme decirle que José no está en el infierno, ni Moisés, que lucía como egipcio también. Así que dejemos de estar diciendo lo que la Biblia no dice. Porque cuando la Biblia habla de tatuados, habla en otro contexto, y no lo voy a explicar ahorita. Es solamente para que dejemos de estar interpretando a nuestro placer, para poder tener control sobre las otras personas. ¿Quieren aprender de eso? Váyanse a mi canal y busquen Tatuajes del Alma, aprendan, ahí está la charla acerca de eso. Bueno, ellos no lo reconocen a él sí los reconoce a ellos, y se les acerca y les dice en el verso 9, ustedes son espías, le dice, que han venido de otro país a espiarnos, o de otra cultura a espiarnos, y los metió a la cárcel. Son sus hermanos, y los metió a la cárcel. Al tercer día les dice, bueno, hagan esto y van a vivir. Escuchen lo que dice el verso 18, lo voy a leer. Al tercer día les dijo, haced esto y vivid, yo temo a Dios. ¿Qué cosa cuando una persona tiene los oídos cerrados? Un egipcio, segundo de a bordo en todo Egipto, con 1000 dioses, le dice a unos hebreos, hagan esto y vivirán porque yo temo a Dios. Pero ellos no oyeron eso. Ellos solo oyeron lo que querían oír, o se dejaron llevar por lo que querían oír. Con solo eso que ese egipcio dijo, tenían que haber, ¿qué es esto? Yo temo a Dios. Verso 19, si sois hombres honrados, ¿por qué dice eso? Porque dejó un montón de pillos, un montón de tipos que querían asesinarlo, y él necesitaba saber quiénes eran estos que estaban ahí. Si sois hombres honrados, quedé preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad alimento para el hambre de vuestra casa. Verso 20, pero traeréis a vuestro hermano menor. ¿Quién es el hermano menor? Benjamín, su más cercano, el hijo de su mamá, a la cual Jacob ama. Claro, José empieza a hacerle números y dice, ¿será que estos mataron a mi hermano? Pues me querían matar a mí. Estaban envidiosos. Unos son hijos de las sirvientas. Al fin de cuentas, si me lo hicieron a mí, se lo hacen a mi hermano. Entonces necesito, no lo estoy diciendo en el que lo dice el texto, lo incide el texto. Donde nosotros empezamos a estudiar el texto, nos habla el texto en su contexto. Lo que pasó allá le puede haber pasado a mi hermanito. Tráiganlo a mi hermano menor y serán verificadas vuestras palabras. Serán verificadas me voy a dar cuenta con mis ojos si ustedes son personas que merecen ser perdonadas, que merecen nuestra ayuda. Y no moriréis si ellos hicieron así. O sea, no aparece Benjamín aquí, mire ustedes, muertitos son más bonitos. Entonces dice el verso 21, empiezan a hablar entre ellos y decía uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Están hablando de José. Ellos están viendo las consecuencias. Y sí son consecuencias de lo que hicieron. Solamente que ellos no le están pidiendo perdón ni a José ni a Dios. Es entre ellos que están hablando. Y así no funcionan las cosas, mis hermanos. Usted puede arreglarse,
conmigo. Yo me puedo arreglar con ustedes, pero tenemos que arreglarnos primero con Dios, porque le hemos ofendido a Él. Y a veces nosotros creemos que resolviendo el asunto entre usted y yo es suficiente. No, tenemos que ir donde Dios y decirle: Señor, perdón, porque te hemos ofendido. Era lo que él temía: voy a pecar contra Dios y contra Potifar, contra mi amo. Y una vez que le hemos pedido perdón a Dios, tenemos que ir a pedirnos perdón nosotros, entre nosotros mismos. No simplemente asumir de que ya me entendieron, que yo no tengo una mala intención con lo que dice. No, hay que pedir perdón, hay que abrir la boca y decir: perdón, Carlos, por lo que te hice. Y viene la tecuba, él dice: te perdono. Porque si no, eso queda ahí flotando. Y eso estaba flotando entre sus hermanos. Ellos necesitaban recibir el perdón y él necesitaba perdonarlos para cerrar un ciclo que tenía muchos años. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió, verso 22, diciendo: ¿no os hablé yo y les dije: no pequéis contra el joven, y no me escucharon? ¿Sabe qué estoy viendo aquí? A Dios advirtiendo. Dios diciéndole una y otra vez a las personas qué es lo que va a pasar si tienen esa conducta. A través de sueños, a través de la boca de otra persona, a través de la palabra, a través de las circunstancias. Dios habla continuamente y hoy está hablando a esta iglesia. Hoy le está hablando a usted y a mí, a nuestro corazón. Nos está hablando y nos está diciendo: les estoy advirtiendo lo que viene. Que no me quieran escuchar es otra cosa, pero Dios habla todos los días y de muchas maneras. Es lo que dice el libro de Hebreos en su capítulo 1, verso 1. He aquí también nos demanda su sangre, dice Rubén. Pero ellos no sabían que José les estaba entendiendo, porque había intérprete entre ellos. Él no les estaba hablando en copto, él no les estaba hablando en el idioma de los egipcios, no les estaba hablando en hebreo, sino en el idioma de los egipcios. Y él tenía un intérprete, para que no se dieran cuenta de que era él, porque él no lucía como hebreo. La doña Vilma no la había visto. Dice el verso 24: y se apartó José de ellos y lloró. Usted sabe por lo que este hombre podía estar pasando. Los estoy viendo ahí, yo quiero abrazarlos. Uy, que mis hermanitos sepan que yo los amo, que no importa lo que hayan hecho, yo los sigo amando. Yo quiero que ellos sepan eso, pero no puedo. Y no puedo porque tiene que esperar a que Dios haga la obra en ellos, porque no es José al que le toca hacer la obra en ellos, es a Dios el que va a hacer la obra en ellos. Por mucho que José tuviera el favor de Dios, quien cambia los corazones es el Espíritu Santo, no nosotros. Llora él y después vuelve a ellos y les habla y toma entre ellos a Simeón y lo aprisiona a vista de ellos, o sea, lo mete a la cárcel. Chuculún, presito, lo vamos a dejar aquí. Y los manda y les pone una trampa. Ponen dinero ahí, después van a regresar con el dinero para devolverlo. Y cuando regresan, verso 43, regresan con Benjamín. Cuando José ve a Benjamín, verso 16 del capítulo 43, cuando José ve a Benjamín, le dice al mayordomo de la casa: lleva a la casa a estos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Él va a hacer algo después con Benjamín, le va a poner una copa de él y ahorita lo voy a explicar. Pero deseo que le presten atención a esto: pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. ¿Usted cree que esa historia, esa frase, esa línea está ahí por estar, como porque, ay, qué bonito que suena esto? No, Dios es tan sabio, tan maravilloso, tan espectacular, que cada palabra, cada letra tiene un significado. Comerán conmigo, ¿hasta cuándo? Al mediodía.
Escuchen lo que dice Salomón en el proverbio del capítulo 4, en el verso 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sabe qué está diciendo Dios ahí en medio de esas letras? Estoy trabajando en ellos hasta llevarlos a una restauración, a una reconciliación, a una obra perfecta como el día cuando es perfecto. ¿Sabe cuándo es el día perfecto? Cuando usted se para afuera y no tiene sombra, porque la luz está arriba directamente sobre su cabecita y no hay sombra a la derecha ni a la izquierda, porque la luz es perfecta. Ese es el momento perfecto. Dios está diciendo: yo no tengo sombra de variación y lo que hago es perfecto. Aunque no lo entiendan. Pero ¿por qué nos han sobrevenido tantas cosas difíciles dentro de la congregación, en las familias? Dios es perfecto y lo que Él hace es perfecto, aunque no lo entendamos. El camino de los impíos, dice el proverbio en el capítulo 4, verso 19, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Nosotros sabemos para dónde vamos. Lo que hacemos a veces es rehusarnos a aceptar para dónde vamos y de la manera que Dios nos está llevando. Pero no porque Dios no esté haciendo las cosas bien, es porque nosotros no estamos de acuerdo con lo que Dios está haciendo. Entonces quiero ir por donde a mí me da la gana. Y Dios dice: no, un momentico, tengo que enderezarlo y no le puedo dar lo que quiero darle hasta que usted no esté en sintonía y alineado a mi voluntad perfecta. ¿Me estoy explicando? Volvamos a José, capítulo 43, verso 27. Entonces José les preguntó: ¿vuestro padre el anciano que dijiste lo pasa bien? ¿Vive todavía? Ellos le dijeron: bien va a tu siervo, nuestro padre aún vive. Oh, eso debe haberle causado a José una especie como de refresco al alma, refresco al corazón. 20 resto de años, creo que si no me equivoco, entre 28 y 29 años sin ver a papá, pensando su padre que él estaba muerto y él no sabiendo ni siquiera si su papá vivía. Bien, dice, va a tu siervo, nuestro padre aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. ¿Se acuerda del sueño? Ahí se inclinaron todos, porque Dios ya había advertido que Jehová estaba con José, pero aún no sabían que era José. Verso 29, y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿este es vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Ya era un hombre, no era un niñito. Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Wow. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, de Benjamín. ¿Dónde lo vio? Y buscó donde llorar, entró a su cámara y lloró allí. ¿Están con José ustedes en la cámara? Pero José hace algo, los deja ir y le pone una copa, su copa, en el saco de su hermano menor, para que donde se descubra la copa como aparentemente robada, él poder agarrar a su hermano y meterlo en la cárcel. Eso porque estaban respondiendo de una manera egoísta, de una manera negligente, en apariencia, a lo que José les estaba dando. Ellos no, José les hizo la trampa. Si de tramposo se habla, José fue más tramposo que ellos. Pero José tenía algo en la mente: traer a papá.
Y la única forma de traer a papá es que viniera por su hijo menor. No se iba a mover, no iba a hacerlo si no era por aquel hijo que representaba lo único que quedaba de su esposa. Porque para papá, José estaba muerto. Verso 16, capítulo 44 de Génesis. Vino Judá, donde arrestan a Benjamín. Entonces viene y Judá y hace algo. ¿Se acuerda que todos querían matar a José, excepto Rubén? Entre esos estaba Judá. Vino Judá y dice el verso 16, y dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? O sea, no puedo justificarme con nada, hicimos algo incorrecto. Ahora está reconociendo delante de el que está ahí al frente, que es José, lo que ellos hicieron. Antes era entre ellos, ahora es delante de José. Y escuche lo que dice: Dios ha hallado la maldad de tus siervos, y he aquí nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. O sea, estamos para ser esclavos. No sabemos qué pasó, cómo llegó esa copa ahí, pero llegó. Te ruego por tanto, verso 33, que quede ahora tu siervo en lugar del joven. Ahora se da cuenta por qué Judá es al que se le asigna el cetro de Cristo, porque él se puso en lugar de su hermano voluntariamente. 45, capítulo 45 de Génesis. Se reúnen, se ponen a hablar, pero ya José no aguantaba. Ya José tenía un taco aquí pegado, ya había llorado varias veces. Y dice el capítulo 45, verso 1, no podía ya José contenerse. Ya no aguanto. Estos hermanos míos no saben que los estoy protegiendo, ni idea tienen, a pesar de lo que él estaba sufriendo. No podía contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos, salgan todos. Y no quedó nadie con él para darse a conocer José a sus hermanos. Verso 2, capítulo 45. Entonces se dio a llorar a gritos. ¿Ha llorado usted a gritos? No es ese llorar de: ay, Señor, perdóname, Señor. No es ese llorar de: ay, ¿qué me está pasando? No es eso de que le sale el alma y no se puede contener, y usted grita y llora, y no importa quién esté, no hay vergüenza, no me importa lo que están viendo, no me importa que digan que yo soy el segundo de Egipto, no me importa, yo estoy llorando a gritos porque lo que me sale del alma. Ahí no hay hipocresía, ahí hay un dolor genuino de muchísimos años. Tanto así que lo oyeron los egipcios y lo oyó también la casa del faraón. Entonces, cuando él está gritando, está sacando todo eso, y ellos seguramente estaban asustadísimos. ¿Qué le pasó a este señor? Le dice José a sus hermanos, verso 3: yo soy José. 28, 29 años después, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? ¿Es cierto lo que me dijeron que estaba bien? ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Entonces José dijo a sus hermanos, verso 4, acercaos ahora a mí. Eso es importante, es el segundo de Faraón, nadie se le acerca, menos hebreos. Acérquense a mí. Dígale al que está cerca suyo: acérquese a mí, tómele la mano. Dígale: acérquese a mí. Acerque a Doris a usted. Acérquese a mí. Y ellos se acercaron. Usted
sabe qué podía hacer una persona que fuera enemigo de una persona tan importante como José? Lo podía matar. Acérquese a mí. Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá. No se sientan tristes, porque para preservación de vida, escuche, ¿quién lo mandó? Para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. No, mis hermanos, ustedes no me vendieron, Dios me vendió. Ustedes no me traicionaron, Dios me entregó. Ustedes solo hicieron lo que estaba dentro del plan perfecto y soberano de Dios. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, de los cuales no habrá ni arada ni siega. No olvidemos el contexto en que se está dando esto, ¿ok? No lo olvidemos, eso es importante. Verso 45, verso 7, capítulo 45. Y Dios me envió delante de vosotros. Ya es la segunda vez que lo dice. Para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Así que no me enviasteis acá vosotros, sino Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y como gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Quién hizo eso? Dios. Todo lo que pasa en nuestra vida, Dios lo permite en su soberana voluntad. Pastor, pero yo he pecado, Dios lo permitió. No porque Él lo haga o lo envíe, sino porque de eso, de lo más trágico, de lo más horrible como es la cruz, puede sacar enormes bendiciones para todas las familias de la tierra. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y escucha lo que dice José: daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Wow, a mí me conmueve esas palabras. Ven a mí. Allá está el viejo. Le van a llegar con la noticia: José está vivo, es el señor de Egipto, es el que manda. Venga a mí, no tengan ningún temor en venir. Ven a mí, no te detengas. Y yo escucho lo que dice el verso 10 y quiero mencionar un poquito más esto. Habitarás en la tierra de Gosén. ¿Y eso qué tiene de importante, pastor? 400 años más tarde, cuando las plagas van a venir sobre este pueblo, después de que ha caído en esclavitud durante esos años, ya José no va a estar, otro faraón que no conoce a José se levanta y los mete a ellos en esclavitud. Entonces Dios, que está con José, aún después de muerto, viene con plagas sobre Egipto, excepto en la tierra de Gosén. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas, todo lo que tienes. Allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de la pobreza de tu casa. Y todo lo que tienes, he aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os está hablando. Estoy vivo por la gracia de Dios. Tengo poder por la gracia de Dios. Puedo hacer lo que quiero por la gracia de Dios. Y ese poder los alcanzó aún 400 años después, porque fue José, a través de la autorización de Faraón, que le dejó la mejor tierra de todo Egipto a ellos. El Gosén. ¿Cuál es tu Gosén? ¿Cómo está preparando Dios para los días difíciles, para nuestros años difíciles?
¿Cuáles son nuestros años difíciles? ¿Enfermedad? ¿Vejez? ¿Escasez? Usted sabe que todo lo que Dios está haciendo en este momento para su vida es porque Él está pensando en su Gosén. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que Dios está viendo allá lo que necesitamos nosotros para sobrevivir en Egipto. Verso 13. Haréis pues saber a mi Padre toda mi gloria en Egipto. Y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi Padre acá. ¿Sabe qué le está diciendo? Vaya, dígale a mi papá. Vaya, dígale a mi padre, a el viejo, dígale que yo tengo gloria en Egipto, en medio de todo lo que está pasando, en medio de la escasez, en medio de la hambruna. Yo soy José y voy a cuidar de mi papá y voy a cuidar de ustedes. Se los explico de otra manera. Salmo 27, verso 13. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Sabe qué, mi hermano y mi hermana? Aquí no hay que esperar a que venga el arrebatamiento. No hay que esperar a que muramos y estemos en la presencia de Dios. Aquí en la tierra de los vivientes el Señor tiene misericordia de su iglesia y nos lleva a Gosén. No es que no van a haber plagas, sí van a haber plagas. No es que no va a haber muerte, sí va a haber muerte. No es que no van a haber enfermedades, sí va a haber enfermedades. Pero Dios estaba con José y Dios está con usted y conmigo si hacemos lo que Él nos pide. Verso 14. Se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. No sé, mi hermano y mi hermana, si usted puede ver hoy con claridad o aún su vista está nublada. No lo sé. Tal vez el lugar que Dios le está dando no le guste. Tal vez las circunstancias que están pasando no les guste. Tal vez no se vean favorables. Tal vez el eclipse de la duda no nos deja ver bien. Pero en medio de la oscuridad, donde tengas en tu corazón la mayor amenaza, que es la falta de fe, la desesperanza, le puedo decir algo. No importa si no nos gusta dónde estamos. No importa si las circunstancias no nos gustan. No importa si lo que Dios nos ha dado, usted dice, no, esto no lo quiero. Dios está pensando en tu Gosén, aunque no te hayas dado cuenta. No nos gusta, pero nos conviene estar como Dios quiere. Yo soy José. Y quiero cerrar con este versículo. La enseñanza de hoy. ¿Cuántos se sienten bendecidos esta noche? ¿Cuántos se llevan sabiduría en su corazón esta noche? Pues deseo darles palabras de más sabiduría. Esas son palabras de sabiduría. Pero voy a darle las palabras más hermosas, de la boca más hermosa y del más hermoso que usted se pueda imaginar. Vengan a mí todos ustedes los que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeras. Esas palabras salen de nuestro Dios y Señor Jesucristo. No hay nada que esté sobre nuestros hombros que no lo podamos soportar. Dios no nos deja ir más allá de lo que podamos soportar. Pero hay un problema que tenemos que corregir y se llama gratitud.
Porque si hay algo que impide las bendiciones del Señor es la falta de gratitud. Porque nosotros somos quejumbrosos. No quiero, no me gusta, no quiero, no me gusta, no es así, no es lo que yo quiero. 10 hombres se acercaron al Señor, leprosos, y le gritaron a lo lejos al Señor, porque ellos tenían que ir caminando, gritando inmundo, 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 para que nadie se les acercara. 10 leprosos se acercaron y le dijo: ten misericordia de mí. Y el Señor tuvo misericordia y le dijo: vayan al sacerdote, le dice, vayan al sacerdote para que sean sanos. Y los 10 se fueron. Los 10 obedecieron y se fueron. Los 10 tuvieron fe y se fueron. Y los 10 en el camino fueron sanos. Así que la obediencia no es suficiente. La fe no es suficiente. Incluso haber sido sanados no es suficiente. Hay algo que faltaba. Hay algo que no completaba la maravillosa obra que Dios estaba haciendo en estos hombres. Y se llama gratitud. Porque solo uno se devolvió para darle gloria al Rey. Solo uno se devolvió a decirle gracias. Y él se voltea y dice: ¿qué es que no eran 10? ¿Cómo es que solo este y samaritano se regresó a darme gracias? ¿Por qué nosotros, mis hermanos, no vemos las bendiciones abrirse de par en par como Dios quisiera? Porque nos creemos que tenemos mucha fe y no es suficiente. Yo puedo confiar en Dios y decir: yo confío en Dios. Yo confío, no estoy confiando en Dios, estoy confiando en mi concepto, mi pensamiento de lo que Dios es y de lo que Dios está haciendo. Es mi creación de mi Dios. Es que yo creo que Dios me va a dar esto, y si no, es que Dios me va a llevar, y si no, y si a Dios no le da la gana ir por ahí, porque usted está esposado a Cristo, está esposado a Dios, y Dios lo va a llevar por donde a Él le place, no por donde usted quiere. Y si Dios dice: por ahí no es por aquí, y venga, porque por aquí es donde lo voy a llevar. Y puede obedecer, y puede ser sanado, y puede ser sanada espiritualmente, y la vida suya puede cambiar en su interior, en el alma. Pero falta algo: gracias, Señor, por lo que me das, aunque no me guste. Gracias, Señor, por donde me llevas y por las circunstancias en las que me metes, aunque no me gusta, porque yo sé, Señor, que aunque no lo entienda, tú me llevas de la mano a un Gosén que aún no puedo ver. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y su misericordia no significa que va a hacer lo que yo quiero. Él va a hacer lo que a Él le place. Y Nabucodonosor dijo: ¿y quién le puede decir por qué lo haces? Porque el yugo que yo les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeras. ¿Quiere ver el gozo del Señor? Opere dando gracias por lo que tiene. No reniegue. Deje de estar diciendo que esto no está bien, porque para Dios está bien. El milagro no está en que le iba a evitar esclavitud al pueblo. El milagro no está en que le iba a evitar él esos años de formación del pueblo. El milagro estaba y está en que Dios sanó los corazones de esos hermanos y de José. Porque así entonces la esperanza de José fue: cuando salgamos de Egipto, llévense con ustedes mis huesos. Y eso pasó 400 años después, porque José se proyectó allá, no aquí, allá, a donde Dios quiere tenernos, a donde Dios quiere llevarnos. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no sabemos nada, y lo que hacemos es quejarnos y quejarnos y quejarnos, y Dios sabe lo que hace.
Grande eres, Señor. Misericordioso, majestuoso. Gracias, Señor, por todo lo que haces, Señor. En medio, Señor, de nuestra ignorancia, de nuestra ingratitud, sabemos, Señor, que lo que haces es perfecto. Te rogamos en esta noche, Santo Señor, que nos ayudes a recordar, Señor, que tú eres quien tiene el soberano control de todo y que no hay nada, absolutamente nada, que se escape de tu control. Por lo tanto, Señor, nos rendimos delante de ti humildemente, Señor, en humillación, rogándote que nos des, oh Dios Santo, la luz y la sabiduría para hablar como conviene, para actuar como conviene, para pensar como conviene. Ayúdanos, Señor, a entender que la gratitud es lo que buscas de nuestros corazones. Buscas fe y obediencia, pero por sobre todo, gratitud. En tu nombre santo te damos gracias por lo que hemos aprendido hoy, Señor. Ayúdanos a atesorarlo en nuestra alma, en nuestros corazones, y ayúdanos a ponerlo en práctica, Señor. A que no seamos oidores olvidadizos, a que de nuestra boca salga bendición y palabras de vida y palabras de gracia, Señor, a lo que haces. En tu nombre santo, Jesucristo. Amén.